Jonás es un personaje cómico y simpático, pero habría que decir que es bastante antipático también. Es tan antipático el tío que es gracioso. O sea, en un primer momento Dios le llama, le da la vocación de ser profeta y de ir a los ninivitas para decirles que si no cambian de su conducta, tanta perversión, tanta orgía, tanta corrupción, pues van a tener el mismo destino que Sodoma y Gomorra. La ciudad será arrasada. Y se levanta Jonás al recibir este encargo y sale corriendo en dirección contraria. Huye de la voz de Dios, huye del plan de Dios, huye de su vocación y su misión como profeta. Cobarde. Va en el barco, hay una tormenta, los del barco se dan cuenta de que este hombre está siendo cazado, digamos, por Dios y está huyendo, le tiran del barco, termina la tormenta, le traga a la ballena, le vomita a la ballena y bueno, pues habrá que hacerlo. Y va a Nínive y da el mensaje, subiendo y bajando por las calles. Si no cambiáis de conducta, no sé si dice dentro de 40 días la ciudad será arrasada. Y los ninivitas le hacen caso a la voz de Dios a través del profeta y hacen penitencia y se arrepienten y cambian de conducta. Entonces Dios, pues nada, misión cumplida. Me ha salido fenomenal. Felicidades, profeta. Sí, Señor, felicidades. Qué bien nos ha salido la cosa. Pues no, al contrario. Se enfada porque él quería ver castigo, derramamiento de sangre. El tío. A mí ahí donde yo trabajo en Loreto me llaman el padre enojón. Pero yo creo que al lado de Jonás yo soy un corderito. A ver, lo dice él mismo. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Por eso salí corriendo, porque yo sabía que esto es lo que iba a pasar. Que usted es demasiado bueno. Bueno, no dice eso. Sí lo dice, en otras palabras. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia. Todo esto como protesta, no como alabanza, no como expresión de gratitud. Siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Y se pone triste y llorón, porque los pecadores se van a salvar. Son las pataletas petulantes de un principito inaguantable. Un hombre patético y pesado. Habría que decir duro de corazón. ¿Y cómo es el trato de Dios con él? Fíjate, a mí me impresiona más el trato que tiene Dios con Jonás que el trato que tiene Dios con los ninivitas. O sea, con los ninivitas Dios se muestra, pues eso, clemente y
compasivo y dispuesto a perdonar, con ternura y paciencia. Pero, madre mía, la paciencia que tiene con el profeta. ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Dice, pero será verdad, piénsalo un poco. ¿Tú crees que realmente tienes razón de estar tan enfadado? Jonás salió de Nínive, ahí construyó una enramada, se sentó a la sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol, y Jonás se puso muy contento con la hiedra. Cómo Dios le trabaja con primero la llamada, después la tormenta, la ballena, ahora la hiedra y después el gusano, cuidándole y corrigiéndole a la misma vez, dando y quitando, educando. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. Todo esto nos está hablando también de la actuación de Dios en nuestra vida y en nosotros. El cariño, pero también la corrección. El personaje realmente simpático y cariñoso en toda esta historia es nuestro Padre Dios, de quien nos habla Jesús en el Evangelio, enseñándonos cómo dirigirnos hacia Él con confianza de hijos, con su Padre que es cariñoso y juguetón. Como juega con Jonás, con paciencia, pero a la misma vez, como digo, educándole, corrigiendo. Un viento caliente y abrasador, el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir otra vez y dijo, prefiero morir a vivir. ¿Ves? Eso es como nos ponemos también nosotros a veces. El escapismo de la muerte, no para estar con el Señor en el cielo, sino para huir de la cruz. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, sí y tanto, que quisiera morir. 3 veces ya. 3 veces ya deseaba la muerte el pobrecito, el principito. Le respondió el Señor, ves, y aquí es donde viene la lección. Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables. Eso de no son responsables a mí me hace pensar en Jesús en la cruz diciendo, perdónenles, Padre, no son responsables. Siempre me cuesta entender eso. ¿Cómo que no son responsables, Señor? Te han azotado, te han insultado, te han clavado los clavos en los pies y en las muñecas y la corona de espinas. Y sin embargo, son esas las palabras de Jesús, perdónales, Padre, no son responsables, no saben lo que hacen, están cegados por sus pasiones de odio y violencia y por el engaño de Satanás. Ten piedad de ellos, no les tengas en cuenta este pecado. Como distan los cielos de la tierra, así distan mis pensamientos de vuestros pensamientos, vuestros caminos de mis caminos,
porque así de grande, así de maravilloso es nuestro Padre Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser también cariñosos y simpáticos unos con otros, como Dios Padre es con Jonás y como es también contigo y conmigo. Me acuerdo de un sacerdote capellán militar norteamericano. Yo no soy norteamericano, yo soy irlandés, pero conocí a este hombre y había sido de los primeros, había entrado en las tropas en Hiroshima, Japón, después de tirar los norteamericanos la bomba atómica, como si eso fuera poca cosa. Es una de las peores atrocidades de la historia humana. Lo hicieron los norteamericanos, no es la única. Pues ahí estuvo él como capellán con las tropas, los paracaidistas que entraron. Él también estuvo ahí como paracaidista, pero capellán. Nada, había visto muchas cosas muy feas, muy terribles en la vida, y sin embargo era un hombre muy alegre. Y una vez, hablando con él, yo un poco en plan de Jonás, juzgando con dureza a otros, ¿qué vamos a hacer? Los curas somos pecadores también, tenemos que confesarnos. Me dijo, te voy a dar un consejo. Cuando ves un fallo en un hermano, un defecto que te fastidia, que te molesta, como Jonás, pues en vez de llenarte de rabia, haz esta oración. Dirígete a Dios y dile, Señor, haz que Él sea tan bueno como yo. Y luego, ten piedad de los dos. ¿Entendéis? O sea, haz que Él sea tan bueno como yo. Y luego, ten misericordia de los dos. Porque los dos somos pecadores. Yo igual o peor que Él. Y es una forma que lo he hecho y da resultado. Porque es una forma de reírme de mí mismo, de reírse uno de sí mismo y de todo y de todos. Y no tomarnos tan en serio para estar como Jonás dando vueltas y amargándonos el corazón y amargando la vida también a los demás. Pues nada más, queridos hermanos. Dicen que el que sabe reírse de sí mismo siempre será alegre. Que así sea.